إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Entonces Allah, el Altísimo, informa y promete a quien se une a la verdadera fe con buenas y justas acciones que le dará una vida buena y pura en este mundo y una buena recompensa en este mundo y en el más allá. La razón detrás de esto es muy clara. Solo se debe a que los creyentes en Allah, quien tiene una sólida creencia que da lugar a acciones rectas y repara el corazón y corrige el comportamiento humano, y hace bueno tanto este mundo como el más allá, tales personas tienen los elementos básicos que los guían en el trato con situaciones de felicidad y alegría y situaciones de ansiedad, tristeza y dolor. Con gratitud aceptan situaciones de felicidad y alegría y están agradecidos, y los utilizan en lo que es beneficioso. Cuando los usan de esta manera, experimentan alegría adicional y desean las bendiciones de estas cosas y esperan que permanezcan con ellas, y también anhelan la buena recompensa de aquellos que están agradecidos a Allah. Este sentimiento y experiencia trae consigo mucho bien y bendiciones, mucho mayores que la alegría que es la causa principal de ello. Por otro lado, en situaciones dañinas o desagradables, situaciones de dolor y tristeza, tratan con ellos resistiendo lo que es resistible y aligerando lo que se puede aligerar, y perseveran con una hermosa satisfacción sobre lo que no tienen poder para resistir o evitar. Mediante esto logran los beneficios de una lucha sincera y reúnen experiencia y fortaleza interior y ganan la recompensa de la paciencia y la perseverancia, cuya grandeza no es nada en comparación a las cosas desagradables que les sucedieron. Como resultado terminan teniendo, en lugar de cosas desagradables, la alegría y la buena esperanza y un deseo sincero en los favores de Allah y su recompensa. El profeta, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: el asunto del creyente es realmente maravilloso. Todos sus asuntos son buenos. Cuando le tocan la facilidad y la prosperidad, está agradecido, y esto es bueno para él. Y cuando se conmueve por el sufrimiento, él es paciente, y eso es bueno para él. Y esto solo para el creyente. Reportado por Muslim. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos informa en este hadith del bien del creyente y sus ganancias, y los excelentes beneficios de sus obras, que se multiplican varias veces en todas las cosas que les suceden, sean agradables o desagradables. Seguimos con el tratado y el Sheikh dice: es por eso que ves a dos personas afligidas por los mismos altibajos de las situaciones de la vida y difieren tan ampliamente en la forma en que los encuentran, de acuerdo con el nivel de su imán y acciones rectas. Entonces, cuanto más imán tengas, mejor sabrás llevar estas situaciones y más ayuda de Allah recibirás y merecerás, porque tienes las herramientas, el conocimiento, la fuerza, la fe. La persona así merece la ayuda y el apoyo de Allah. El musulmán tiene dos cosas: herramientas y que merece la ayuda de Allah por su imán y sus buenos actos. Como el hadith que dice: cualquier buena acción que llevas a cabo será como una protección para ti de cualquier mal. Estaremos protegidos por nuestros buenos actos, así que nunca menosprecies o desvalores ninguna buena acción que hagas por Allah. Por ejemplo, llevar las bolsas a una señora mayor. ¿Y cómo podemos relacionar esta buena acción hecha por Allah con la felicidad? Vamos a poner el ejemplo de que nos encontramos leyendo o estudiando. Y eso es algo que nos gusta mucho hacer. Y que de repente llega nuestro marido o madre, por ejemplo, y nos pide que cocinemos para él o ella. Y, por ejemplo, a esta persona no le gusta cocinar. Entonces, ¿debe cocinar?
ya que conoce que son los derechos de su marido y de su madre sobre ella. Y si la persona sabe que si cumple con eso, está obedeciendo a Allah subhanahu wa ta'ala. Es en ese punto en el que podemos entender en no buscar la felicidad excepto obedeciendo a Allah, no siguiendo nuestras preferencias y dejando de lado lo que es más primordial, porque no existe felicidad excepto en la obediencia a Allah, creyendo en Él, amándole, pidiéndole perdón, arrepintiéndose y confiándose en Él. ¿Por qué? Pues porque la felicidad se encuentra en manos de Allah. Los incrédulos o los musulmanes apenas piadosos buscan el seguir la felicidad teniendo relaciones entre hombres y mujeres, viajando, comiendo, pero esta felicidad, como hemos dicho antes, es temporal, desaparecerá y el corazón se sentirá desesperado, vacío, infeliz y tendrá muchas malas consecuencias. Pero cuando obedeces a Allah, te sientes feliz. Las consecuencias de ello serán la felicidad eterna y, debido a esta obediencia, cuando te encuentres en una dificultad, Allah te dará ayuda y apoyo. El ejemplo de una madre que tiene un niño con autismo o cualquier otra enfermedad. Y subhanallah, alguien puede mirar al niño y pensar, pues si fuera mi hijo, yo no hubiera podido cuidar de él ni soportar esta prueba. Pobre mujer. Qué miserable es, seguramente se odia a sí misma y a su vida. Esa persona no puede imaginar cómo esa mujer tolera el tener un niño que es discapacitado o necesitado. Hay casos en que a los niños hay que llevarlos a cuestas a todos sitios. No son capaces de andar ni de valerse por sí mismos. Y subhanallah, cuando hablas con esa mujer, encuentras que es feliz, que el amor por ese niño es muy grande, incluso lo quiere más que a los otros hermanos. No creas jamás que un creyente que conoce a Allah, que confía en Allah, puede sentirse o ser infeliz. ¿Alguien de vosotros presenció algún caso similar? Que una mujer creyente es feliz y está contenta y sabe que esa dificultad o esa prueba es su vía hacia el paraíso. ¿Alguno de vosotros os disteis cuenta de eso? Decía la ustada que estaba tomando estas clases con calma, explicando detalladamente, porque tenía la expectativa de que cambiáramos a través de este tratado. Decía, el creyente siempre debe saber cómo y por qué está feliz. Decía la profesora que todos nos vemos afligidos en alguna ocasión por alguna calamidad, pero debemos fijarnos. Y lo importante es la reacción del creyente y del no creyente. Y dice que, subhanallah, existe una gran diferencia en sus reacciones. Como el caso de la mujer que no puede tener hijos. Solo Allah sabe lo que es mejor para ella. Entonces, tenemos que contentarnos con su decreto. Sheikh Sa'di dice que el que tiene imán, conocimiento, buena creencia y buenas obras, se enfrenta a las dos situaciones con agradecimiento, en una bendición y en una calamidad, tiene paciencia. Como resultado de esto, él experimenta alegría y felicidad. El dolor y la tristeza lo abandonan y se libera de la miseria, ansiedad y constricción del corazón y vive una vida feliz, una vida buena. Entonces, en los buenos momentos agradece, obedece a Allah y en las dificultades acepta y es paciente y toma los medios legislados para tratar de solucionarlo. ¿Alguno de vosotros sintió esta opresión en el corazón alguna vez? Sigue el Sheikh. Y el incrédulo, cuando Allah le da una bendición, muestra insolencia, arrogancia, orgullo, rebelión y dice que él merece eso como consecuencia de su trabajo, sus habilidades y su comportamiento, el del incrédulo. Se desvía y se vuelve como un animal. Dice la profesora que dejemos concentrarnos en cada una de las palabras del Imam Sa'di.
Dice que ya que tienen mucho beneficio y que quizás este no sea aparente. Y no es usual encontrar de él escritos o tratados largos, pero subhanallah, cada palabra tiene un significado, como esta frase que acabamos de decir. Su comportamiento se desvía y se transforma como un ser animal. Enlaza su alegría con absoluta avaricia, ansiedad e inquietud, y como consecuencia su corazón sigue sin estar en paz, ni tranquilo o relajado, se encuentra intranquilo, por muchas razones, por miedo de que las buenas cosas perezcan. Lo que esto significa es que dependiendo de cómo actúes, de cuál sea tu reacción al recibir las bendiciones de Allah, si es con agradecimiento o si es con ingratitud y arrogancia, esto afecta a tu comportamiento, a tus maneras, tus pensamientos, tu moral. De verdad, por Allah, que esto afecta. El creyente, siendo agradecido, se reflejará en su comportamiento, el cual se irá corrigiendo más y su corazón será mejor. Pero el incrédulo recibirá esta bendición con arrogancia, y esto le hará más codicioso y más arrogante, más mísero, subhanallah, y consecuentemente más desobediente de Allah. Y así vemos cómo todo se encuentra ligado. El incrédulo, decimos, no se conforma, quiere más. Y cuando se le da más, sigue pidiendo más. Y no descansa por muchas razones. Tiene miedo a perder las bendiciones y como resultado de la ansiedad que le provoca el querer guardar y custodiar ese dinero, o una alta posición o cargo, una bella esposa, pues se encontrará sufriendo, luchando, para estar seguro de que eso no se irá o desaparecerá por miedo a perderlo. ¿Por qué? Porque su felicidad depende de lo que ha obtenido, de esas personas, de esas posesiones, del dinero, y todo es perecedero, desaparece. Pero la felicidad del musulmán depende de su creencia en Allah, su conexión con Allah, su fe y esperanza en Allah, su confianza en Allah, en su espera por la recompensa de Allah. Sea lo que sea que suceda a ese creyente, no le afecta porque su felicidad no depende de ello. Mi felicidad se encuentra en mi corazón y nadie puede quitarme esa felicidad mientras sienta que necesito a Allah. Que sepa de Allah, que confíe en Allah. Nunca perderá esa felicidad, ese imán, esa fe. Entonces lo único que importa es que ame a Allah, que ame ser su esclavo, que me someta a Él. Y esto nunca nadie me lo puede quitar. Todo lo demás en este mundo, el mundo entero, es temporal. Se irá. Y yo deberé partir y dejarlo. Subhanallah. La ustada simplificaba la explicación poniendo, por ejemplo, esas personas que ponen sus esfuerzos en algo mundano, su fe y felicidad en algo mundanal. Algunas en sus hijos se ven decepcionados, en su belleza, dinero, salud, y a corto plazo se ven decepcionados. Aun durante el tiempo que lo poseen, porque se pasan el tiempo pensando en cómo no perderlo, pero definitivamente un día lo perderán. El ser humano no tiene límite. Cuanto más le das, más quiere. Cuanto más quiere, más codicioso se vuelve. Ella pone el ejemplo de un hombre normal, que tenía una vida normal, era de una clase económica media y era una persona generosa, al que le gustaba repartir. Un día se volvió rico y dejó de compartir. Empezó a tener miedo de quedarse sin ese dinero. Subhanallah, el ser humano es así. Cuanto más tiene, más quiere y más se preocupa por conservarlo. Es como un círculo vicioso. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa cuando él pierde sus posesiones. Se desespera, se preocupa. Y solo Allah sabe el tremendo mal que está pasando y la enfermedad psicológica por la cual atraviesa. Y ese miedo les lleva a resultados aún más horribles. Esto es
porque niega cualquier fe en alcanzar ninguna recompensa, ni paciencia alguna que le consuele e ilumine. Imagina que alguien no espera por ninguna recompensa. Alguien que dice, oh, mala suerte, subhanallah, eso no existe. Ni la buena ni la mala suerte. Solo hay alhamdulillah por todos los asuntos. Si no pedimos y esperamos de Allah que nos reconforte y nos recompense, viviremos una vida miserable. Todo esto que hemos hablado se puede saber por las experiencias del ser humano, nuestras propias experiencias. Reflexionemos sobre eso. En la clase de la ustada, una hermana compartía su experiencia y decía y explicaba que tuvo un accidente en el que se quedó paralítica de toda la parte derecha de su cuerpo. Y le pincharon una inyección la cual le llegó muy adentro de su cuello. Explicaba la hermana lo agradecida que estaba por poder levantar su dedo índice y pronunciar la shahada durante la oración. La profesora le preguntó al oír su testimonio si estaba intentando con su situación estar contenta y de obtener la recompensa de Allah. Le respondió cómo agradecer eso a Allah, que más o menos puede caminar y que podría estar mucho peor, pero se alegraba de que pudiera seguir andando. Estaba agradecida con Allah por tener una familia que la ayudaba. Pues estaba, como veis, viendo bendiciones en ese modo. Entonces la profesora le pidió que si veía que podía poner en práctica lo que se estaba hablando en el tratado en su situación y usar los medios a través del conocimiento de Allah para quitar lo que le estaba presionando en el corazón. Si creía que esto se podía poner en práctica. Y la hermana decía que estaba contenta de que podría haber sido peor. Y esta es una de las herramientas. Y que estaba contenta con el decreto de Allah. Que de esta manera Allah le había hecho conocerlo mejor y valoraba a la hermana que era más consciente de él. Subhanallah, vemos la diferencia en las reacciones de los creyentes y los no creyentes. En ambas situaciones, buenas y malas. Vemos que el creyente se ve afectado por alguna enfermedad, pobreza o alguna otra calamidad parecida o tribulación, de lo cual ningún individuo se escapa. Y cada uno de nosotros tenemos nuestros propios problemas y ninguno es libre de esto. Y aún así, el creyente es feliz. ¿Por qué se siente feliz? Se siente feliz por su arraigada y segura creencia y satisfacción con lo que Allah ha decretado para él. Su corazón no pide o busca complacerse con lo que tiene. Esto, decía la profesora, es algo que debemos trabajarlo mucho porque todavía no lo hemos conseguido. Pongamos unos ejemplos. Cuando uno dice, me gustaría haber tenido otro esposo, otra mujer, o haber nacido hombre y no mujer, o al revés, ser rico y no pobre, tener mejor salud. Un verdadero musulmán creyente jamás haría eso. Estaría contento en cualquier situación que se encontrara. El musulmán ve que todos los demás son más desafortunados que él y no se fija en aquellos que se encuentran por encima de él en riqueza mundanal. Se dice alhamdulillah, ya que podría ser peor, entendiendo que hay otros en peor situación y esto lo hará sentir contento. Y con ese sentimiento estará más contento, feliz, complacido y relajado que aquel que posea más que él en este mundo, ya que puede que tenga todo menos esa contentura. ¿Qué significa esto? Significa que el creyente tiene problemas con la pobreza, enfermedad, con su creencia en Allah, con su contentura en aquello que Allah ha decretado, con su conocimiento de que este mundo es nada, de que todo pasará y que cada cierto tiempo van a aparecer nuevas dificultades por las que va a ser recompensado eternamente. Sabiendo esto, el creyente se siente contento, conoce a Allah y por tanto es feliz y contento con lo que el Señor decreta para él. Entonces esa persona pobre o enferma, como dice el Sheikh, puede estar viviendo una vida más feliz, con más paz y goce que aquel incrédulo que tiene cubiertas todas sus necesidades mundanas
pero no tiene contentura, no está feliz ni contento. Nada lo hace contento, porque una vez más, la felicidad es creer en Allah, conocerlo, conociendo lo que Allah nos dice sobre este mundo y actuar sobre ello. Dice Imam Asadi en su tratado, lo opuesto es el caso de aquel que no actúa en concordancia con Imán. Cuando se ve afectado con la pobreza o pierde alguna de sus necesidades mundanales, lo encuentras en completa desesperación y miseria. Sucede eso aunque sea musulmán. Esto es lo que debemos observar y saber en qué punto nos encontramos nosotros. ¿Actuamos de acuerdo a nuestro conocimiento? ¿Tomamos nuestra fortaleza de Allah? ¿Hacemos que los asuntos mundanales nos ocupen mucho la mente? ¿Que sean insignificantes y menores en nuestra vida? ¿Acaso nos aseguramos de que no estemos descontentos con nuestro dinero? Necesitamos estar seguros de en qué consiste nuestra felicidad. Y repetimos, consiste en conocer a Allah, consiste en nuestros buenos actos, en el Corán, si Allah nos guió a hacer buenos actos, si tenemos buenas maneras. Esa es nuestra fuente de felicidad, de donde debemos tomar la felicidad. Porque si tomamos nuestra felicidad de asuntos mundanales solamente, la felicidad será corta y tendrá el riesgo de perderlo un día. Está bien disfrutar de tener buenos amigos, la comida, pero solo son medios. Eso no debe afectar al corazón. No lo tomamos como nuestra fuente de donde obtener la felicidad. Seguimos con el tratado. Dice, otro ejemplo es cuando el miedo y eventos perturbadores acontecen a alguien. El que tiene un fuerte imán va a tener un corazón firme. Estará tranquilo y firme en control de la situación, haciendo el mejor uso de sus facultades de pensamiento, palabras y acción. Y como resultado, es como si él ya estuviera listo para este acontecimiento. Esta clase de reacción lo reconforta y fortalece su corazón. Fijaros en el ejemplo de los 3 hombres de la cueva. Ellos entraron en pánico, chillaron, golpearon la roca, no. Ellos se refugiaron en su Señor, supieron cómo suplicar con sus previos buenos actos. Subhanallah. Esto es lo que hace un buen creyente. Esto es lo que debe hacer un buen creyente cuando un acontecimiento perturbador le sucede. Estar en calma, fuerte, pensando tranquilamente y usando de mejor manera sus palabras, sus actos. Por ejemplo, esa situación podría ser un accidente. Necesitaría llevar al herido al hospital, hablar con los médicos. Así que no hay que alarmarse, no correr. Hay gente que con el pánico no puede ni siquiera moverse. Los nervios los traicionan y no son capaces de tratar con ninguna situación difícil. Tienen miedo de las malas noticias y andan siempre en alerta. Su corazón bombea rápido y ellos son musulmanes. Pero el creyente que conoce a Allah recibe cada situación en calma, en control de las cosas. Y ese es uno de los caminos a la felicidad, porque es una vida terrible de vivir, una vida con tanto miedo, tomar todo de manera difícil. Esta vida está llena de dificultades, pero Allah nos da herramientas a los creyentes musulmanes para sobrellevar esas situaciones. Necesitamos saber cómo resolver estos acontecimientos y saber cuál es la razón por la cual Allah nos ayudará y nos dará fortaleza para superar nuestras dificultades. Nos dará soporte y nos dará una salida. Quien sea piadoso a Allah le garantizará una salida. ¿Por qué? Porque era un verdadero y sincero creyente. La mayoría de nosotros, especialmente los que son conversos, puede entenderme comparándonos con nosotros antes y después del Islam. Yo, decía la Ustada, siendo de familia musulmana, encontré cambios cuando empecé a estudiar y a intentar ser obediente. Encontré diferencias, decía la Ustada, en cómo actuaba y apreciaba cosas en situaciones diferentes.
la ustada nos animaba a que pensáramos, reflexionáramos en cómo el imán, la creencia y el conocimiento es una razón para vivir una vida feliz. ¿Qué es el significado de vida feliz? Significa que tu corazón está satisfecho, no importa lo que esté pasando. El corazón está contento. La persona espera una recompensa. La persona sabe lo que está haciendo y confía en la promesa de Allah y pone en su cabeza en la almohada y duerme sin preocupaciones ni miedo. Eso es una vida feliz. Veamos cómo la felicidad está alrededor del imán y las buenas obras. Sigue el Sheikh. La reacción de uno sin imán, por otro lado, es el opuesto directo de esto. Cuando se encuentra con situaciones temerosas, su corazón tiembla y sus nervios se ponen tensos, y su intelecto pierde su enfoque. No hay nada dentro de él excepto la alarma y el miedo. El terror externo se ve incrementado por su inquietud interior, cuyo grado está más allá de la expresión. Este tipo de personas entre la humanidad, si no adquieren algunos de los medios naturales a disposición de cada ser humano para enfrentar los problemas de las experiencias de la vida, a estas personas su energía se debilita por completo y sufren un ataque de nervios. Es la típica gente que intenta rehabilitarse e intentan a través de cursos saber cómo tratar los problemas. Esto se debe a que carecen del imán, que alienta la paciencia, especialmente en situaciones de dificultad y ansiedad. Tawtiq an-nafs. Estate preparado para cualquier cosa. Un accidente, la muerte de un ser querido. Ponte en el peor escenario, porque la muerte es algo que es Allah quien lo decide y debemos estar preparados. O por el resultado de un examen. Estate preparado también. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Suspender? Pues, no pasa nada. Los sahaba, cuando tenían las batallas, cuando estaban en la batalla, estaban preparados para la muerte. Y por eso los enemigos lo tuvieron muy difícil con la armada de los sahaba, porque estaban preparados por la muerte. Y la ustada nos aconsejaba que no temiéramos, que lo más importante es que le pidiéramos a Allah la ridda, la paciencia y el contento. Por supuesto, pedimos a Allah una mejor salud, etc. Pero aún así estamos preparados. Y Allah no nos pondrá en una situación que no podamos sobrellevar. No tengamos miedo de nadie. Solo temamos por perder nuestro imán. Y eso es la única cosa que realmente deberíamos temer. Y otra cosa que esto, solo debemos estar preparados. Lo esperamos, venimos aquí, estamos puestos a prueba en este mundo, en esta dunya, y nuestro objetivo es solucionar los asuntos en el modo que complace a Allah. Y hasta aquí esta clase. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.